Y si hablamos de calor, hay que hablar también de lo que pasa en la Patagonia, porque se han quemado cerca de 15.000 hectáreas de bosques nativos en la Patagonia, en Neuquén, Río Negro, Chubut, en 3 provincias de la República Argentina. Denuncian que hay un ecocidio desde la ONG Greenpeace y también desde la gobernación de la provincia de Chubut. También hablan de que hay involucrados de la RAM, de la resistencia mapuche, ancestral mapuche, sobre los incendios que son intencionales y demás. Pero más allá del ámbito más político, controversial, porque todavía la justicia no ha podido encontrar con pruebas a los culpables, vamos a hablar de lo que está pasando con los bosques nativos, por qué estos incendios tan importantes, por qué no se han podido controlar, qué es lo que pasa en el medio y qué puede hacer la política en el medio para poder prevenir todo este tipo de acontecimientos que están afectando fuertemente la Patagonia de la República Argentina. Por esa razón estamos en comunicación con Noemí Cruz, que es coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace de Argentina. Noemí, ¿cómo estás? Te saludo aquí, Esteban Ocampo del Archivo de los Medios. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches y gracias por atendernos, Noemí. Bueno, ¿qué nos podés contar de este ecocidio que están denunciando en la Patagonia? 15.000 hectáreas de bosques nativos. Realmente una imagen muy triste donde se ven bosques arrasados y algunas casas también, centenares de casas de personas que han sido quemadas por el fuego, y uno ve la impotencia donde podemos encontrar, por ejemplo, al secretario de Ambiente, Daniel Scioli, jugando al pádel, mostrando que está jugando al pádel, mientras en la Patagonia se están prendiendo fuego los bosques y las casas de la gente. ¿Qué nos puede contar al respecto? Sí, bueno, 15.000 hectáreas solamente son en el Parque Nacional Lanín, pero en realidad ya, hay estimaciones oficiales de más de 38.000 hectáreas de bosques nativos, redondeando serían 15.000 en Lanín, 10.000 en Nahuel Huapi. También se está quemando la zona en Río Negro, el Bolsón. 55 hectáreas estaban incendiadas esta mañana en el Pedregoso, en Chubut. Y en Epuyén hay 200 casas, entre el Bolsón y Epuyén, 200 casas por lo menos que ya se han quemado, ¿no? Esto se debe, bueno, en gran parte a la subestimación de la crisis climática que se tiene tanto a nivel nacional como a nivel de las provincias, sumado, por supuesto, a la sequía que hay, a los fuertes vientos, a los pocos brigadistas, la falta de estructura. Pero no olvidemos que el 95% de los incendios son intencionales, ¿no? Entonces también tiene que ver la irresponsabilidad de las personas, ¿no? Que dejan de alguna manera una colilla, una fogata mal apagada, además de, digamos, las condiciones, por supuesto, de los pinos, que hay mucha plantación de pinos en la Patagonia y que actúan también como un combustible extra para estos incendios, ¿no? Marcabas recién que son incendios accidentales en cierto sentido, pero también desde los gobiernos provinciales o incluso del gobierno nacional hablan de incendios intencionales. ¿Tienen el dato ustedes de que son incendios que tienen que ver con la resistencia ancestral mapuche, la RAM, o tienen algún tipo de otra información? No, de lo que las propias comunidades han expresado, digamos, ellos tienen una relación muy fuerte en cuanto a lo que es la importancia de los bosques nativos y no son responsables, no hay pruebas, digamos, ¿no? de su actuar. Son acusaciones, por supuesto, que se hacen con falta de pruebas, falta digamos, de sustento hacia. Bueno, hay una marcada persecución hacia los indígenas, no solo en el sur, bueno, en toda Argentina. Esto, bueno, ha sido algo que desde Greenpeace hemos señalado. Nosotros tenemos, digamos, conocimiento del respeto que tienen los mapuche y, bueno, muchísimas comunidades indígenas respecto a la vinculación que tienen con el monte nativo y, por supuesto, porque es su ámbito de vida, ¿no? Allí construyen su cultura, su espiritualidad. Es
difícil pensar uno que una comunidad mapuche deliberadamente saliera a prender fuego a su propio ámbito de vida. Es una forma más allá de esto, de encontrar un chivo expiatorio, ¿no? En lugar de responsabilizarse por los incendios porque no hay aviones hidrantes, porque no hay políticas de prevención, porque hay recorte presupuestario y demás, es mejor echarle la culpa quizás a los mapuches para tirar la pelota afuera, digamos, ¿no? Sí, lamentablemente hay un marcado racismo en el sur desde hace tiempo. Tiene que ver también por el interés que hay de las tierras que habitan las comunidades, ¿no? Uh-huh. Por eso ahora, digamos, muchos en peligro de ser desalojados por la derogación de la ley que antes impedía los desalojos. También tiene que ver, digamos, la responsabilidad del gobierno nacional en pasar el manejo del fuego desde ambiente a defensa, ¿no? Hay una subejecución del presupuesto de bosques, de la ley de bosques, llega, digamos, pocos fondos a las provincias, en el manejo del fuego también está subejecutado los fondos, y bueno, hay una falta de previsión, no hay una preparación, digamos, ¿no? Para este escenario que ya se sabía de años antes, del año pasado ya se estimaba, se sabía las condiciones climáticas de sequía y cómo ya había sucedido. Hay también no hay, digamos, una penalización de los incendios, no hay una penalización de la deforestación en general, ¿no? En cuanto a desmontes, acá más en el norte. Sí, la ley del fuego se había dado marcha atrás a comienzos de año 2024, ¿no? Con el decreto o la ley bases. Entiendo que la ley de fuego se había derogado a través en el Congreso por votación. Esto ha generado también alguna sensación de mayor impunidad para aquel que quiera hacer algún tipo de incendio. No existe penalización de los incendios, o sea, hoy en día por los incendios o por los desmontes no es considerado un delito penal. No hay fiscalías ambientales que estén específicamente, digamos, destinadas a este tipo de crímenes, ¿no? Son crímenes, pero no están reconocidos como tales. Pero la ley del fuego lo que decía era que los terrenos que eran quemados no se podían comercializar. Sí, así es. Y también la ley de bosque exige, digamos, que las zonas que se incendiaron y que tenían algún grado de importancia o protección, ¿no es cierto?, de acuerdo al ordenamiento de cada provincia, tendrían que ser restauradas, ya sea reforestadas o dejadas, digamos, sin ningún tipo de actividad hasta que volviera el monte para poder recuperar y conservar la categoría en la cual se les había clasificado con el mapa de ordenamiento de bosques. Eso no sucede. Hay muchos lugares, digamos, que se han incendiado y que después las provincias les cambian la categoría para hacerlos, digamos, zonas productivas y la ley indica, digamos, que esas zonas deberían volver a tener bosques y volver a tener el estatus de conservación para la cual habían sido destinadas, ¿no? ¿Qué se hace cuando se quema un bosque nativo en la Patagonia? ¿Qué actividad productiva se puede generar en esa zona? Bueno, en la Patagonia principalmente tienen bastante interés inmobiliario, más que nada, ¿no? Uh-huh. Interés inmobiliario, pero bueno, lamentablemente en los parques nacionales no van a poder hacer. Los parques nacionales, digamos, tendrán que recuperarse. El problema es que llevan cientos de años en poder recuperarse, ¿no? No es lo mismo, digamos, los pastizales que se queman en Corrientes. Por ejemplo, en Corrientes también 100.000 hectáreas de pastizales se han quemado. En el norte tenemos la deforestación por las topadoras de más de 150.000 hectáreas, pero esos son datos recientes, ¿no? O sea, de ahora. Pero no es lo mismo, digamos, que los bosques centenarios del sur, que tardan cientos de años en recuperarse, ¿no? Bosques de lengas, bosques de distintas especies leñosas, que ya están, digamos, de alguna manera en retracción porque solo se conservan en estos lugares. Se estima que demorarían entre 100 y 200 años en recuperar, pero aún así, digamos, año a año se están quemando. Entonces, esto hace que no pueda tener una resiliencia suficiente el ambiente, o sea, no le da lugar a poder volver el monte cuando se prende fuego tan seguido.
hay muchos lugares que coinciden con incendios que ya se habían realizado años antes. Entonces se va degradando cada vez más el monte. Otro punto que tiene que tenerse en cuenta es que es necesario erradicar las plantaciones de pinos, por lo menos en las zonas que dependen de los municipios, son zonas que están, digamos, pobladas. ¿Por qué se han plantado pinos en la Patagonia? Y bueno, tanto en la Patagonia como en Misiones hay muchas plantaciones de pinos por la celulosa, principalmente, y porque han sido proyectos que han estado fomentados por el gobierno nacional y provincial en su tiempo, ¿no? Que se daba beneficios a quienes desmontaban grandes superficies y plantaban pinos. Eso es lo que ha diezmado principalmente, por ejemplo, la zona de Misiones. Misiones hoy en día, cuando uno va, es puro pinos de una multinacional. Y Arauco, la empresa Arauco avanzó sobre la selva misionera en gran parte del territorio. Ahora hay solamente pinos, incluso en los pocos que queda de selva intenta desalojar a los guaraníes para poder usar esas zonas para más pinos. Y son zonas donde no ha vuelto más la selva, digamos, ¿no? La selva hoy está restringida a lo que es el Corredor Verde, el Parque Nacional Iguazú y la poca conexión que tiene con Brasil. Pero antes, si uno va por ruta, por ejemplo, antes de llegar a Iguazú, puede ver la enorme cantidad de pinos que se ve a los costados de la ruta. Eso ha sido, digamos, una política impulsada sin pensar, digamos, en el futuro, ¿no? Pensar en que se diezmaba la selva, se diezmaba el bosque andino patagónico de tal manera que ponía en riesgo la supervivencia del bosque nativo. Pero más aún, muchas de esas plantaciones están en manos, digamos, de empresarios que ni siquiera viven en la Patagonia, en algunos casos, o en la selva misionera, y que no le traen ningún beneficio a las comunidades locales, ¿no? No son, digamos, algo que les dé un trabajo o alguna ganancia a las comunidades locales, sino que más bien se les desplaza, se les contamina cuando se usa agrotóxicos para mantener esas plantaciones, se perjudica cuando hay cuestiones de alergias y enfermedades respiratorias también por la concentración del polen en la época de floración y bueno, por supuesto la pérdida de biodiversidad, porque no hay, son los que le llaman bosques oscuros, bosques silenciosos a las zonas de pinos, porque no hay fauna ni el control se hace control de la vegetación también. Noemí, te hago una consulta, estamos cerrando ya la nota porque nos queda poco tiempo para continuar. Si alguien que está escuchando en este momento y quiere colaborar con la causa de los incendios en la Patagonia, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que debería hacer? Bueno, hay varias organizaciones. Nosotros estamos dando difusión en nuestra página y en Instagram de los bomberos voluntarios, por ejemplo, que están pidiendo apoyo económico y otros elementos para continuar en la lucha contra el fuego. Sabemos que hay brigadas que las comunidades mismas han organizado para poder defender su monte. Es importante poder ayudar en eso, pero si eso no estaría al alcance, digamos, es importante también que tomar mayor conciencia, ¿no? Hoy está sucediendo ahí, pero no estamos seguros que mañana puede estar en nuestra propia casa el fuego. Acá en el norte, hace un par de años se quemaron más de 100.000 hectáreas entre lo que es Salta y Jujuy. Se unieron incluso los incendios por la sequía y también intencionales entre las dos provincias. Es muy recurrente ver los incendios de los pastizales en Corrientes, o sea que el fuego ahora está de una manera tremenda en el sur, pero tenemos que ser conscientes antes de que llegue a nuestra propia casa. Nadie está, digamos, exento de la crisis climática y de este ecocidio, ¿no? Además, somos afectados por el cambio global que se viene cuando se pierde la cobertura boscosa, ¿no? El aumento de la temperatura, el aumento del efecto espejo, la falta de agua, el desequilibrio del ciclo de agua, y lamentablemente estamos perdiendo dos joyas del sur, que son el Parque Nacional Nahuel Huapi y el Parque Nacional Lanín, lugares únicos
lo mismo en el Bolsón, lugares únicos como el Cajón Azul, que están siendo degradados por este fuego. Noemí, desde acá... Exigir, por supuesto, también. Claro, sí, me imagino, exigir a las autoridades. Exactamente, que se ejecute el presupuesto, que obviamente que el pago de impuestos vaya a la prevención y no tanto a otros tipos de cuestiones. Noemí, desde aquí te queremos agradecer este tiempo, escuchamos atentamente tus palabras y estaremos siguiendo los acontecimientos, esperando que obviamente estos fuegos se terminen y próximamente pueda haber mucha más calma allí en la Patagonia. Así que desde acá, gracias por este tiempo. Gracias a ustedes.